En este video aprenderemos acerca de los parámetros REST y del operador spread. Vamos a empezar con los parámetros REST. La idea con los parámetros REST es la siguiente. En pantalla tenemos la función duplicar. Esta función naturalmente recibe un parámetro porque la función duplicar lo que hace es duplicar un número. Por tanto, podemos ver que es bastante lógico que reciba un solo parámetro. Pero hay funciones que no siempre tienen un número lógico de parámetros, una cantidad lógica de parámetros. Hay funciones que tienen una cantidad indefinida de parámetros. Por ejemplo, la función promedio. La idea de promedio es que tú tienes un conjunto de números, cualesquiera, y tú los sumas y los divides entre la cantidad de números indicada. Así, si tú, por ejemplo, dices, yo quiero el promedio entre 1, 4 y 5, tú dices, pues, 1 más 4 más 5 entre 3, porque 1, 4 y 5 son los números que te dieron, entonces tú los sumas y los divides entre la cantidad de números, que son 3 números. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? En TypeScript, una manera sería utilizando arreglos. Yo puedo venir y decir función promedio, vamos a decir ar de arreglo, y vamos a decir que recibe como parámetro un arreglo de números, y devuelve un número como resultado. Y eso estaría bastante bien. Podemos ver que para utilizar esta función yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir arreglo, digamos 1, 3 y 5 para emular el ejemplo recién mencionado, y no tendríamos ningún problema. Pero ¿qué tal si yo no quisiera trabajar de esta manera? ¿Qué tal si yo quisiera poder simplemente pasarle como argumento a esa función un conjunto de números, pero sin tener que utilizar los arreglos de manera específica? Así yo quisiera poder venir y decir 1, 3 y 5 y que no haya ningún problema. El problema está en que, como podemos ver, nuestra función solamente tiene un parámetro, pero nosotros le estamos pasando 3. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues con los parámetros REST. Los parámetros REST básicamente nos permiten hacer esto mismo, que nosotros le pasemos un conjunto de valores a una función y ésta se encargue de meterlos en un arreglo. Entonces yo puedo decir aquí puntos suspensivos y ya con eso se ha solucionado el problema. Fíjate que ahora el error es al revés. Ahora tenemos que esta invocación de la función está bien y esta invocación de la función ahora está incorrecta. Vamos a ver entonces, vamos a implementar esta función rápidamente para que no nos siga dando error, para poder probarla y ver que funciona. Vamos a utilizar la función reduce, vamos a utilizar también funciones flecha, como aprendimos en el video anterior. Vamos a decir valor previo, valor posterior, y lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a sumar valores previos y posteriores, y esto lo vamos a dividir entre la longitud del arreglo. Y ya eso me debe traer el promedio de los números de este arreglo. La función reduce lo que hace es que me permite operar los elementos de un arreglo de tal manera que yo pueda operar un elemento y su siguiente. Así, por ejemplo, aquí yo voy a tener el previo, que va a ser el 1, por ejemplo, más el posterior, que es el 3. 1 más 3 es 4, y luego 4 más 5 me va a dar 9, y luego ese 9 yo lo divido entre la longitud de elementos que yo le pasé, que en este caso sería 3 porque le pasamos 3 números, y por tanto la respuesta sería 3. Así que vamos a decir console log y vamos a ver si esto es cierto. Vamos a traer la consola y vamos a invocar esto, y vemos que el resultado es efectivamente 3. Ahora vamos a ver el segundo tema de este video, que es el operador spread. La idea del operador spread es básicamente destruir un arreglo en sus partes. Por ejemplo, si yo tengo un arreglo, digamos de nombres para variar, para no utilizar números, vamos a decir Felipe y vamos a decir cualquier otro nombre. Entonces, podemos ver que tenemos esto en un arreglo, pero ¿y si yo quisiera poder disponer de los valores de este arreglo? Así como, por ejemplo, aquí yo no estoy utilizando un arreglo, sino que estoy utilizando un conjunto de valores, yo quisiera extraer ese conjunto de valores del arreglo. Podríamos hacerlo con el operador spread. El operador spread lo único que hace es que si colocamos puntos suspensivos detrás de un arreglo, vamos a eliminar la parte del arreglo y nos vamos a quedar con el conjunto de valores interno. Por ejemplo, vamos a ver esto.
vamos a hacer un console log de esto. Vamos a colocar esto en comentario para que no nos moleste y vamos a decir console log de esto y podemos ver que tenemos un arreglo y en la línea siguiente al arreglo le estamos aplicando el operador spread. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a traer la consola nuevamente y vamos a ejecutar esa función. Como podemos ver, en el primer caso tenemos el arreglo, como era de esperarse, y aquí solamente tenemos los elementos del arreglo separados por un espacio. Entonces lo que hicimos es básicamente, dicho de alguna manera, que destruimos el arreglo y lo colocamos como un conjunto de valores. ¿Cómo podríamos utilizar esto? Por ejemplo, en el caso, y regresamos arriba, al caso de nuestra función promedio. Nuestra función promedio que utiliza un rest. Fíjate incluso el parecido entre rest y el operador spread. Ambos utilizan el mismo operador, que son los puntos suspensivos, solo que uno se coloca como parámetro y el otro se coloca frente a un arreglo. La idea es que si tú tienes un arreglo, por ejemplo, volvamos a colocar el código acá de console log promedio 1, 3 y 5. Recordamos que esto hace un minuto nos daba error, y nos da error pues estamos utilizando un parámetro rest en nuestra función promedio y por tanto espera un conjunto de valores. Pero, ¿y si por ejemplo yo lo único que tengo es un arreglo? Entonces, ¿cómo yo puedo utilizar mi función que está utilizando parámetros rest? Pues simplemente, para hacerme la vida más fácil, yo utilizaría rest, o mejor dicho, el operador spread frente a mi arreglo para destruirlo y obtener su conjunto de valores. Entonces, lo que queremos decir con esto es que estas funciones son completamente equivalentes. Lo que quiero decir es que van a retornar lo mismo porque son lo mismo. Porque aquí yo tengo los valores del arreglo y aquí yo tengo el arreglo, pero estoy destruyéndolo. Así que solamente me quedaré con los valores. Vamos a limpiar la consola y vamos a ver esto. Vamos a decir note y, como podemos ver, tenemos exactamente el mismo resultado.